Hemos estado hablando del liderazgo espiritual y la estructura que me he imaginado en mi cabeza, no sé si va a salir así exactamente, pero más o menos lo que me he imaginado acerca de esta serie de charlas es que en el principio se habló de liderazgo espiritual, pero cómo se ve el liderazgo espiritual en una área en específico que fue como lugares oscuros. Ahí estuvo Ashley hablándonos de trabajar en las calles y de trabajar con personas que están en prostitución y trata de personas y un montón de cosas muy difíciles. Después yo les di una idea a grandes rasgos qué es liderazgo espiritual, algunos principios, y el día de hoy voy a hacer lo mismo. Vamos a seguir viendo los principios de qué es liderar de una manera espiritual y qué caracteriza el liderazgo espiritual. Y creo que las últimas charlas de esta serie las vamos a tratar de una manera más práctica. De tal vez vamos a estar hablando de cómo discipular a gente, cómo formar gente que viene con nosotros, ya sean nuestros niños, ya sean nuestros discípulos, alguien del grupo de vida o ya sean personas en la iglesia o en cualquier otro lugar. Entonces hoy vamos a hablar de liderazgo espiritual. Es bastante fácil liderar cuando las cosas salen como uno las planeó, ¿verdad? Es totalmente diferente cuando las cosas no salieron como uno las planeó y empezar a liderar desde ese lugar. Y creo que ahí es donde el liderazgo espiritual toma su esencia y sobresale. Si no se van a acordar de nada el día de hoy, quiero que se acuerden de esta definición de liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual es llevar a la gente de Dios, las personas que creen en Dios, al lugar donde Dios quiere, en cualquier ámbito. Liderazgo espiritual es poder liderar, poder influenciar a la gente a llegar a donde Dios quiere que ellos estén. Quiero contarles una historia para contarles como la primera vez que yo creo que más o menos experimenté como esto de liderazgo espiritual y tratar de llevar a las personas a donde Dios quería y no necesariamente donde yo pensaba. Hace como unos 10 años, más de 10 años, yo estaba a cargo de un grupo de jóvenes entre las edades de 18 y 30 años. Era en otro lugar, no era aquí en La Viña. Y habíamos trabajado y habíamos hecho una cosa lindísima con la ayuda de Dios, por supuesto. Todo el año habíamos trabajado con la gente y habíamos visto frutos muy bonitos. Después de todo un año habíamos crecido profundamente espiritualmente y también en números. Entonces el grupo quería como tener una celebración y ya venía Navidad y nosotros decíamos, queremos compartir el mensaje de Navidad con nuestras personas más queridas, pero hagámoslo lo grande, hagámoslo bien bonito. Entonces decidimos hacer un evento. Teníamos un grupillo de música, pero digamos, era un grupillo. Y dijimos, no importa, el grupo de música se manda, somos 3, no importa, ellos se mandan y tocan varias canciones y lo vamos a hacer bien. Hicimos, ojo, los pretenciosos, hicimos una obra de teatro que duraba más de 15 minutos. Yo no sé si ustedes se pueden dimensionar lo que es una obra de teatro de 15 minutos. Yo iba a dar unas palabras y además lo decidimos hacer en el auditorio de la Universidad Latina, que es un auditorio bien grande, bien bonito. Y no importa, nos mandamos y dijimos, vamos a invitar a toda la gente que conocemos y vamos a enseñarles el mensaje de Navidad. Y nos preparamos durante varios meses y llegó el día. Me acuerdo que la fecha era como a las 7 de la noche, la hora, y yo llegué como desde las 2 de la tarde para ir asegurándome que todo estaba bien. Los actores llegaron como a las 3 o 4 y estaban en el escenario practicando las líneas y todo. Los músicos llegaron a las 4 a probar el sonido y el sonido no había llegado. El auditorio de la Universidad Latina es bien grande. Digamos, posiblemente si yo a ustedes les grito desde aquí, sin micrófono, ustedes me puedan escuchar bien, pero ahí no. Entonces yo me empecé a preocupar mucho porque yo mismo los había contratado y les había pedido que llegaran a las 2 de la tarde. Todo el mundo se empezó a poner nervioso. Para no hacerles el cuento largo, los del sonido llegaron 6 horas tarde y nos dijeron, faltando 20 minutos para que empezara la actividad,
que es que diciembre era muy ocupado para ellos y se habían atrasado en un evento. Entonces, faltando 10 minutos para abrir las puertas, los del sonido, los de la música empezaron a hacer sonido y sonaba horrible. A mí me dieron el micrófono con el que iba a hablar y solo se escuchaba un chillido cada vez que yo trataba de hablar. Era una situación muy tensa. Además, los del sonido tenían que traer unas diademas para la gente de la obra de teatro. No trajeron ni una cola. Entonces, había que tomar una decisión. Yo me fui a fijar si había gente afuera o no, y era un mar de gente. Eran cientos de personas. Entonces, habíamos logrado convocar a la gente, pero no teníamos los medios para transmitirles el mensaje que queríamos. Y ahí fue donde yo sentí el peso de tener que liderar. Porque no era una decisión de logística, de cómo acomodamos las sillas o si mandamos a traer a alguien de sonido y les damos bocas a los que vinieron para que se entretengan mientras... No, era una decisión espiritual. La gente, yo tenía 25 personas que habían trabajado durante 2 o 3 meses para hacer las cosas bien y ahora se les habían arruinado sus sueños de servir a Dios. Entonces Dios me iluminó y nos reunimos en el escenario. Yo les dije a la gente que estaba encargada de las puertas que no abrieran las puertas y yo les dije, vean, yo creo que todo lo que hemos hecho es para Dios. Entonces yo quiero que ustedes no se preocupen por lo que va a pasar hoy en la noche. Háganse de cuenta que la única persona que está ahí en el auditorio es Dios, escuchando y viendo lo que nosotros estamos haciendo, y todo es para Él. No importa si tenemos sonido o no tenemos sonido, háganlo para Dios. Y yo sentí que fue un liderazgo espiritual que Dios me iluminó, ¿verdad? Porque sentí que ese era el lugar donde Dios quería que estuviéramos. Que Dios quería que nosotros le sirviéramos a Él y le hiciéramos las cosas para Él y que lo demás no importaba tanto. No todo el mundo estaba de acuerdo, de esos 25 o 30 personas que nos agarramos de las manos, pero después de orar, Dios nos puso de acuerdo. Y no me acuerdo cómo fue que lo hicimos, si tuvimos sonido en la música y yo lo hice a Galillo, pero fue un enredo. Y nos fue más o menos. Pero yo siento que nos fue muy bien porque todas las personas que se habían preparado y todas las personas que habían decidido servirle a Dios esa noche quedaron con ganas de más y quedaron con ganas de seguirlo haciendo. De hecho, me llama la atención porque me puse a pensar en esta historia y de ese grupo de personas que estuvimos ahí agarrados de la mano, hay ahora misioneros afuera del país, hay ahora pastores, hay ahora personas líderes de diferentes lugares. Y hoy lo que vamos a hacer es, para entender bien lo que significa liderazgo espiritual, hoy vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel, donde vamos a sacar 6 principios, 6 características del liderazgo espiritual. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrir en Segunda de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer del verso 9 al 12. Pero antes de leerles, quiero darles el contexto de lo que está ocurriendo. Segunda de Samuel, capítulo 10, del versículo 9 al 12. Esto es lo que está ocurriendo. Los amonitas, que eran un pueblo que vivía cerca de Israel, con los cuales Israel a veces tenía problemas, se les había muerto el rey a los amonitas. Y entonces había quedado el hijo del rey, que se llamaba Hanún. David, que era vecino, el rey David que ustedes conocen, el de los Salmos, mandó una compañía de mensajeros para darle el pésame a Hanún, para darle el pésame por la muerte de su padre. Pues resulta que cuando el grupo de mensajeros de David se estaba acercando a donde estaba Hanún, unos jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: no creas que el rey David está enviando a esta gente para darte el pésame. El rey David está enviando a esta gente para espiar. Entonces nosotros te aconsejamos que humilles a estos mensajeros del rey David para que no espíen nuestras áreas. Y efectivamente los humillaron, y los humillaron de la peor manera que pueden humillar a un israelita. Les rasgaron las vestiduras y le cortaron la barba a la mitad.
los israelitas, bueno, no tengo que decir eso, ¿verdad? Pero los israelitas, muchos, su barba representaba muchas cosas, ¿verdad? Mucha sabiduría, muchas cosas. Y cuesta crecer una barba. Hay gente que le cuesta mucho. Imagínense que le corten la barba a la mitad, por lo menos cortámela toda. Pero se tuvieron que volver a sus pueblos así humillados, humillados delante de Dios, humillados en su corazón y humillados con quienes los veían. Inmediatamente Hanún sabía lo que iba a suceder. Y Hanún empezó a pedir ayuda porque él sabía que el rey David lo iba a atacar. Hanún pidió ayuda a los sirios y les dijo a los sirios que por favor los vinieran a apoyar. Entonces estaban los amonitas con los sirios en contra de los israelitas, en contra del rey David. Y así iban a luchar. Y así, este es el contexto del versículo que les voy a leer en 2 de Samuel 10, del versículo 9 al 12. Joab se vio amenazado por el frente. Joab es el sargento de Joab. No sé si hay unos niños en el auditorio, porfa, pero me distraen un poco. Hay área para los niños, si me hacen el favor. El versículo 9 dice: Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia. Joab es el sargento, el general de David. Así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, que eran los que habían llegado a ayudar a los amonitas. Y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Y al final dice: ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Entonces vamos a ir poquito a poco sacando los principios. El primer principio que yo veo aquí es un principio de humildad. ¿Dónde veo el principio de humildad? Vean el versículo 11. Joab, el rey, el general, le dijo a Abisai, su hermano: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con Joab, pero Joab era el general legendario de Israel. Era la mano derecha del rey David de todos los tiempos. Entonces, que el general legendario, un hombre de 1000 batallas, diga a Abisai, su hermano: póngame el ojo, porque si me empieza a ir mal, si empiezo a fallar, necesito de su ayuda. Esto es humildad. El liderazgo espiritual tiene que estar lleno de humildad. Joab es un guerrero experimentado. Joab es un guerrero muy valiente y muy poderoso, pero sabe que él no es autosuficiente. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero la humildad nos enseña que no somos autosuficientes, que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios primeramente y de la ayuda de otros, que solo no podemos hacer todo. Y entonces yo me pregunto y le pregunto a usted: ¿lo sabe usted? Que usted no puede sola y que usted no puede solo, que usted no puede trabajar solo, que usted no puede vivir su vida cristiana sola, que usted no puede ser mamá sola, que usted no puede andar por Costa Rica solo. La humildad nos enseña de nuestros límites. Yo siempre que voy a algún paseo con algunos amigos, soy muy disciplinado en hacer ejercicio y cuesta que yo no lea mi Biblia en las mañanas. Y las personas, a veces amigos me dicen: pero ¿por qué no descansas? Estás en vacaciones, deja de hacer ejercicio, deja de ser tan disciplinado. Y lo que ellos no entienden es que si yo no hago eso, yo estoy muy mal.
Vamos, cuando yo hago ejercicio se me refresca la mente, se me refresca el cuerpo y cuando yo leo la Biblia, Dios me alinea. Si no, soy más egoísta de lo que siempre soy de egoísta. Pienso en mí más de lo que debería pensar en mí. Entonces yo hago ejercicio y leo la Biblia no porque sea un extra que yo necesito en mi vida, sino porque yo soy muy limitadito. Yo necesito de la ayuda de Dios para por lo menos llegar a las 8 de la noche. Porque si no voy a llegar mal. Y en esto lo tengo muy claro, pero hay áreas en mi vida que no lo tengo tan claro, de que yo no soy autosuficiente. Y me encanta el liderazgo espiritual de Joab, un gran guerrero que llega antes de la batalla y le dice a su hermano, ¿verdad? Un gran guerrero. Un gran guerrero no le dice a nadie, puede ser que me vaya mal, ayúdame, cualquier cosa. Un gran guerrero se para y dice, siempre nos lo imaginamos así, vamos adelante, esto es nuestro. Pero la Biblia nos enseña hoy que una característica del liderazgo espiritual es la humildad. Y la humildad es saber, puede ser que me vaya mal y puede ser que necesite de ayuda. Siempre voy a necesitar de ayuda. Entonces yo le pregunto a usted si usted lo tiene así de claro. Algo interesante de Joab es que Joab lo veo que no está tan preocupado por la batalla como está preocupado por la guerra. Porque él tiene claro que puede ser que pierdan. Y eso no le quita tanto la preocupación. A lo que le preocupa es todo el proceso por el cual él va a pasar. Eso nos enseña la humildad, que no se trata del momento, no se trata de lo que va a pasar ya, se trata de lo que el proceso me va a ir enseñando. Dios empezó un proceso en nosotros, lo está ejecutando hasta que lo veamos cara a cara. El líder espiritual es humilde en el sentido de que el líder espiritual quiere aprender. El líder espiritual quiere ser enseñado y quiere pedir consejo. Pido yo consejo. Me dejo yo ser enseñado. O cualquier palabra que recibo y no está de acuerdo con lo que yo pienso, lo rechazo inmediatamente. Vean lo que dice Efesios 4 del 2 al 3. En la versión de Eugene Peterson de The Message, dice, hagan todo con humildad, ofreciéndose unos a otros en actos de amor, alertas en darse cuenta cuáles son sus diferencias. La humildad es conocer nuestras limitaciones. Y un líder espiritual no aparenta, sino que pide ayuda. Esa es la primera característica, ser humilde. La segunda característica que veo yo aquí, le puse que es tener la capacidad de diversificarse, diversificación. ¿Y dónde veo eso? En el versículo 9 y el 10. Leámoslo, dice, Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia. Así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentara a los amonitas. Que no lo sabemos, pero qué interesante Joab tuvo que haber tenido algún criterio para él pelear contra los sirios y su hermano contra los amonitas. ¿Por qué no su hermano contra los amonitas y él contra los sirios? Yo no creo que esto haya sido una decisión así como, ok, yo voy para adelante y usted va para atrás. Y es porque un líder espiritual ve lo que tiene enfrente y se diversifica. Ve lo que tiene enfrente, conoce sus dones, conoce la gente que tiene a la par y conforme actúa. Pero lo que pasa es que para conocer los dones y la gente que tengo al lado, tengo que conocer a la gente que tengo al lado. Tengo que invertir en la gente que tengo al lado. Tengo que caminar con ellos. Vean lo que dice 1 Corintios 12:4. Hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Todos nosotros tenemos diversos dones. Entonces hay que saber dónde colocar cada uno. Yo me hice una pregunta y tal vez les sirvan a ustedes también. Y ¿es mi hábito poner a la mejor persona en el lugar que se necesita o pongo al que yo quiero? El tercer característica va muy al lado de esto, que es trabajar en equipo. No sé si se dan cuenta que Joab le dice a su hermano, yo voy a pelear aquí, usted va a pelear allá,
pero si usted se da cuenta que yo estoy mal, deje lo que está haciendo y venga a ayudarme. Y personalmente a mí eso me cuesta mucho. Yo muchas veces cuando tengo un rol, cuando tengo una responsabilidad, yo me enfoco en mi responsabilidad. Yo me enfoco en cumplir mi rol. Me cuesta muchísimo estar cumpliendo mi responsabilidad, pero estar viéndole la espalda a los demás para ver si necesitan de ayuda. Y eso es puro trabajo en equipo. Y eso es lo que le dice Joab a su hermano. Y eso es liderazgo espiritual. No solo me preocupo por mi responsabilidad, sino por la de otros. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nosotros funcionamos como una familia, como un mismo organismo. De nada sirve que la mano, que a Rodrigo le vaya muy bien, si el corazón, que es José, no le va tan bien. Entonces, yo tengo que preocuparme por lo que yo hago, pero también tengo que preocuparme por el corazón, que ahí está trabajando José, o por la pierna, donde está trabajando Rocío. Esto no nos lo enseñan en ningún lugar. Es liderazgo espiritual. Yo me tengo que preocupar por lo mío, pero también tengo que preocuparme por el que está flaqueando. Y lo que sí es muy difícil es dejar mis cosas y involucrarme en las cosas de los demás, ¿verdad? El otro día pasó algo chivísima, quiero contarles. Algunos de ustedes conocen al actor de esta historia, que se llama Gerardo Solano. Hace poco tuvimos una actividad que todos ustedes conocen, que se llama Wipipía, que es una actividad que tenemos cercana al día de la anexión de Guanacaste. Lo que hacemos es una fiesta con la excusa de celebrar la anexión de Guanacaste. Y habrán llegado 400 personas o más. Entonces imagínense la preparación para recibir a 400 personas. Y usualmente siempre se han hecho cargo de eso mi esposa Luciana y Erika Johanning. Y el sábado antes de Wipipía, porque Wipipía es domingo, ellas habían convocado un montón de gente para que les ayudaran a montar y hacer un montón de cosas. Solo habían llegado 2 personas de toda la gente que ellas habían llamado. Y estaban montando y trabajando en la Guásima, ¿verdad? Los que viven por ahí, yo vivo en Concasa, ¿verdad? Hay un vaho como a las 9, 10 de la mañana, terrible, y estaban trabajando ahí en el medio del calor. Y dicen que llegó Gerardo Solano, es un señor, miembro del Consejo de Ancianos de aquí de La Viña, y de repente en medio trabajo y todo lo que estaban haciendo, como a las 11:30 de la mañana, en la parte más caliente del día, llegó Gerardo Solano así, sonriendo, y les dijo: ¿necesitan ayuda? Es que las llamé, pero ustedes no me contestaron. Entonces, como no me contestaron, me vine de todos modos. ¿En qué les puedo ayudar? No crean, los que no lo conocen, que Gerardo Solano es el hombre más solo y más aburrido del mundo. Gerardo Solano tiene esposa y tiene 2 hijos. De hecho, los 2 hijos viven en el extranjero y están aquí en Costa Rica, y él se desvive por ellos. Entonces eso cobra más importancia a la historia, porque significa que Gerardo Solano se levantó un sábado y, teniendo un montón de posibilidades, dijo: mañana es Wipipía y yo soy parte de Wipipía, yo soy parte de la Viña Escazú. ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo puedo ayudar? Y llegó ahí. Es difícil dejar todas las cosas que tenemos que hacer, es difícil dejar todos nuestros intereses y decir: yo estoy disponible para las otras personas del cuerpo. Eso es puro trabajo en equipo, es puro liderazgo espiritual. El show es mío también. Yo soy parte de esto. La otra característica que veo en el versículo 12 es el valor. Es interesante porque hemos hablado de liderazgo espiritual y en muchos aspectos trata de mucha sensibilidad, trata de tener empatía, es una parte muy humana, ¿cierto? Pero eso no significa que el líder espiritual no es valiente, que la líder espiritual no es fuerte y pone todas sus ganas en lo que está haciendo. Vean el versículo 12, dice: ánimo,
Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien les parezca. Recuerden que para leer la Biblia tenemos que entender que estamos leyendo una historia. Ese ánimo no es tan malo como el que les acabo de decir. Ánimo. Y ustedes dicen, ok, ánimo. ¿Se acuerdan la película donde William Wallace está a caballo enfrente de todo su batallón y está gritando cosas, motivándolos para la batalla? Eso es lo que está haciendo Joab. Joab posiblemente, esto es un discurso, léanlo. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Posiblemente Joab está a caballo, no sé si pintado como William Wallace, pero está a caballo gritando, ánimo, luchemos por las ciudades de nuestro Dios. Ánimo, valor, firmeza, vamos para adelante. En inglés, este versículo, si alguien lee inglés y si a alguien le gusta, vayan, léalo. En inglés dice, let's play the man. Seamos hombres, seamos las mujeres que somos, luchemos por las ciudades de nuestro Dios. Efesios 6:10 dice lo siguiente: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse la armadura de Dios y Dios los va a investir de fortaleza. Un líder espiritual es un líder que se para y que es fuerte y que cobra ánimo y que va para adelante. La primer charla, la primer sermón, como ustedes lo quieran llamar, aquí le llamamos charla, que yo di, solo para que ustedes le hagan un cálculo, era la primera y fue en inglés. Imagínense qué adefesio fue aquello. Pero nunca se me va a olvidar qué fue. Fue Efesios capítulo 1, donde dice: Señor, y te pido que les abras los ojos del corazón para que ellos se puedan dar cuenta. Y ahí Pablo derrocha un número de adjetivos innumerable, para que ellos se den cuenta cuál es la poderosa, eficaz y un montón de otras cosas, poder que está en ellos, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. ¿Cuál es la fuerza grandiosa y eficaz? Así dice. Y nosotros tenemos que entender cuál es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ha puesto en nosotros para nosotros luchar en las batallas que Dios nos ha puesto adelante. Si usted está luchando por su matrimonio, ánimo. Sea un líder espiritual y no afloje. Deje que la fuerza grandiosa y eficaz que Dios tiene en usted actúe. Si usted está luchando contra una tentación, si usted está luchando contra un pecado, ánimo, cobre ánimo y deje que Dios lo fortalezca. Un líder espiritual no es suavecito, es una mujer y un hombre que se para fuerte. Hay una expresión que utiliza Sergio, que ustedes conocen, el que salió ahora en los anuncios, un macho muy guapo, que me parece horrible. Es una expresión horrible que utilizan los jóvenes, los millennials. Ahora, cuando uno tiene que ponerle ganas, dicen que hay que sacar hacha. Muchos habían escuchado, ¿verdad? Hay que sacar hacha aquí. No sé qué decir. Pero sacar hacha es eso, es como dice en inglés, let's play the man. Seamos las mujeres y seamos los hombres que tenemos que ser. Saquemos hacha por las cosas que Dios nos está pidiendo. Yo no sé si ustedes lo habían pensado, pero a veces somos tan valientes para pelearnos con alguien en el parqueo. Somos tan valientes para pelearnos con un proveedor. Somos tan valientes para pelearnos con nuestra esposa. Pero cuando de verdad tenemos que tener valentía para las cosas que arden en el corazón de Dios, no somos valientes. Entonces la característica es tener valor. Un líder espiritual tiene valor. La quinta es, un líder espiritual
sabe que todo lo que hace para Dios o hace bien es para beneficiar al pueblo de Dios. Ahí mismo leemos en el versículo 11, en el versículo 12, luchemos con valor por el pueblo y las ciudades de Dios. A veces tenemos una vista muy corta. A veces cuando nosotros estamos luchando por nuestro grupo de vida, cuando estamos luchando por nuestra familia, cuando estamos luchando por una pureza en nuestro corazón y en nuestra vida, creemos que lo estamos haciendo solo por nosotros, pero ahí mismo estamos construyendo el reino de Dios, estamos luchando por las ciudades de Dios. En el libro de Hebreos se habla de que hay una nube de testigos delante de nosotros, de que Pedro nos está viendo, de que Noé nos está viendo, de que todo el pueblo de Dios está esperando de que el Mesías baje y que nosotros nos encontremos con Él y nos reunamos y haya una gran celebración. Hay una nube de testigos. Entonces todo lo que hacemos no tiene un impacto hacia solo nosotros, es un impacto hasta las ciudades y el pueblo de Dios. El líder espiritual entiende que su rol no es agradar. No, esto es otra cosa. Hay una cosa muy interesante en el versículo 12. Vean, dice: luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Por nuestro pueblo y por las ciudades de Dios. Hay una diferencia entre el líder normal, el líder cualquiera, un líder material y un líder espiritual. El líder espiritual lucha por beneficiar al pueblo de Dios. No lucha por agradar al pueblo de Dios. Si yo quisiera agradarle a mi hija, le doy un tarro de estrellitas, de esas que se come al final, o le doy un paquete de galletas María y me la gano. Y ella está feliz, pero realmente no la estoy beneficiando. Si yo quiero beneficiar a mi hija, me como una bronca de 45 minutos para darle verduras. Y muchas veces cuando seamos líderes, cuando tengamos que liderar, vamos a tener que escoger: ¿voy a beneficiar a esta gente o la voy a agradar? Porque cualquiera agrada, pero el líder espiritual beneficia. Jesús le dice a los discípulos: ustedes no saben lo que yo estoy haciendo ahora, pero más adelante lo van a entender. Y más o menos así es con el líder espiritual. Pero mami, ¿para qué me da verduras? ¿Para qué me da ensalada? No, Rodrigo, no lo vas a entender ahora, después lo vas a entender. Entonces el líder espiritual beneficia al pueblo de Dios. Y yo le quiero preguntar: ¿usted agrada o usted beneficia? Porque no es fácil buscar beneficiar. El otro día en Canvas estaban hablando sobre la historia del paralítico que suben por el techo. Bajan al paralítico del techo después de subirlo hasta el techo y después de hacer un hueco en el techo y bajarlo del techo. Y Jesús no lo agrada. Jesús lo beneficia primero. ¿Qué le dice Jesús de primero? Tus pecados son perdonados. Yo me imagino que todo el mundo se alarmó y dijo: pero lo acaban de bajar del techo. Lo que quiere este hombre es caminar. Pero Jesús sabía lo que ese hombre más necesitaba. No sé si sabían, es mejor que estemos en una camilla para siempre. Dios quiera que no, nadie. Pero es mejor que estemos en una camilla para siempre, con nuestros pecados perdonados, con una relación vibrante con Dios, que estemos corriendo maratones sin conocer al Dios vivo. Entonces Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Y después le dice: bueno, párate y anda. Eso es un líder. Lo que más beneficia al pueblo de Dios y a las ciudades de Dios. No importa lo que les agrade, lo que les beneficie. Tal vez ahora no lo entiendan, pero lo van a entender después. Y en la última característica es maravillosa, es fuerte, pero es muy beneficiosa. En el versículo 12 lo podemos leer y dice al final: y que el Señor haga lo que bien le parezca. Joab, imagínenselo otra vez, por favor, está en el caballo. Imagínense la clase de caballo que tiene Joab, ¿verdad?
el general del pueblo de Israel. Y está con Abisai y le está hablando a todo mundo y les dice, bueno, Abisai, esta es la estrategia, yo me voy contra los sirios, vos te vas contra los amonitas, usted me cuida la espalda, yo le cuido la espalda, vamos juntos en esto, vamos a luchar con todo. Ánimo, valientes, let's play the man. Seamos los hombres y las mujeres que podamos. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Nosotros vamos a hacer todo lo que no está en nuestras manos, pero al final se va a hacer la voluntad de Dios. Y un líder espiritual entiende eso. Yo quería esto, yo quería lo otro, yo trabajé para esto, pero surgió esto. Entonces, ¿cuál actitud voy a tener frente a este resultado? Una vez fuimos, no entiendo por qué todavía, ayer conté esta historia y todavía no he entendido por qué, íbamos mi esposa y yo con los papás de unos amigos para la playa, pero no me acuerdo que los amigos de mis amigos estuvieran en la playa, pero me suena muy raro que de repente yo me fui a la playa con los papás de mis amigos, no sé. Pintaba muy bien, ¿verdad? Íbamos con las tablas de surf en el techo, íbamos con un montón de cosas ahí para disfrutar, pasamos a desayunar y ya uno se sentía en la playa, íbamos llegando a Guanacaste y llegamos y hay un filón y eso que se baja uno y va, camina a ver qué fue lo que pasó y resulta que todavía esos puentecillos que hay camino a Guanacaste son muy pequeños, algo le había pasado y literalmente nos dijeron, esto no está listo en 3 días. Yo ya me sentía en la playa, ya ibas probablemente sin camisa, ya yo decía, ya llegamos. Y la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque es que siempre nos imaginamos la voluntad de Dios como algo como, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que estemos aquí en estos momentos, es lo que pasa. Siempre lo que pasa es la voluntad de Dios. Yo sé que eso ya podríamos hablar de estos 3 días y es una cosa teológica, pero Dios es el que está a cargo de todo y nada pasa sin que Dios lo autorice. Dice la Biblia que Él tiene contados los pelos de nuestro cabello. Y entonces ahí está la voluntad de Dios y yo tengo una decisión del líder. Voy a berrear y voy a estar bravo porque hay que volverse a la casa o voy a verle una buena salida y voy a tener una buena voluntad. Voy a aceptar lo que a Él bien le parezca. Y entonces pregúntese usted, Cedrac, Mesac y Abednego no se arrodillaron frente a la estatua y los agarró el rey y les dijo, como ustedes no se arrodillaron, los vamos a meter en el horno de fuego si no se arrodillan. Y a Cedrac, Mesac y Abednego le dicen, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y nuestro Dios nos puede salvar de que ustedes nos echen al fuego. O sea, Dios puede hacer algo increíble aquí, pero ahí no se queda la oración. Al final dicen, y si Dios decide no salvarnos, vamos para adelante. Esa es la actitud de un líder espiritual. Esto es lo que yo quiero, esto es por lo que he trabajado, pero yo sé que al final el hombre dispone, pero Dios es el que decide y voy a estar bien. Dice el libro de Job, Job era tan espiritual que intercedía por si sus hijos pecaban. Pero aún así murieron todos sus hijos, se llevaron todo su dinero, se le fue toda su casa. Y Job dijo, desnudo vine, desnudo me voy, bendito sea el nombre de Dios. Lo que a Dios le parezca. Eso es un líder espiritual. Creo que eso es una gran debilidad mía. Porque yo sí me pongo de chicha, yo sí me ahuevo. Y lo importante es saber que la voluntad de Dios es la mejor. Que Él ve más allá, ¿verdad? Uno dice, les voy a poner algo muy, un ejemplo muy cliché, pero es la verdad. Yo estaba viendo el puente y yo estaba diciendo, ¿por qué no pasamos este puente para ir a la playa? Pero Dios estaba aquí viendo una tormenta que iba a pegar en la playa.
Sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, por eso es que su voluntad siempre es perfecta. Y por eso es que podemos descansar en ella. Porque Él tiene todo el panorama siempre. Nosotros no. Entonces, Joab dice, vamos con todo. Y que pase lo que a Dios le parezca. Y eso es un líder espiritual. Para terminar, quiero darles lo que yo considero, les acabo de dar 6 características de un liderazgo espiritual, pero ahora quiero darles lo que yo considero que es el epicentro, lo que considero que es lo más importante que un líder espiritual debe de tener. Y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 1:5. Está Pablo hablando y les dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Si un líder no tiene convicción, no tiene nada. Salud. Si un líder no tiene convicción, no tiene nada. Creo que les he contado esta historia posiblemente, bueno, a los de Canvas y Supernova, pobrecitos. Y a ustedes se las he contado unas 4 o 5 veces, pues se las voy a volver a contar. En el siglo XVII, en la época que estaban los puritanos, que eran aquellas personas que querían purificar la iglesia, era muy acostumbrado predicar en las calles. Que alguien se parara así en una grada y empezara a predicar. Y se hacían grandes multitudes de personas escuchando las prédicas. Y había un hombre que se llamaba, no sé si era John Wesley, Charles era el hermano, o otro, pero era maravilloso lo que Dios hacía a través de ese hombre. Y siempre empezaba a predicar ahí en el London Square a las 6 de la mañana. Dicen que una mañana iba un hombre corriendo para no llegar tarde a la prédica, no quería perderse nada, corriendo porque no quería perderse la prédica, y en eso vuelve a ver y ve a un filósofo muy famoso de la época, un hombre que no creía en nadie, era famoso por ser ateo, y lo ve corriendo de la misma manera que él hacia escuchar la prédica. Y mientras iban corriendo, le pregunta a él, que era un gran creyente, al filósofo, ¿por qué está corriendo si usted no cree? Y le hace el filósofo, yo no creo, pero él sí cree. El filósofo estaba tan impactado por la convicción de ese predicador, que aunque él no creyera, quería ir a escucharlo y quería ir a ver qué era la cosa. Si nosotros no tenemos convicción en Jesús, si nosotros no tenemos convicción de que Él es la perla preciosa, no tenemos nada. Y si no lo tiene, como decía Chema el otro día, puede pedírsela. Pero si usted cree que Jesús es solo para usted y que no es necesario para el vecino, usted no tiene convicción. Jesús es el Salvador del mundo. Sin Jesús nadie puede ver a Dios. Sin Jesús nadie puede tener vida eterna ni vida verdadera. Entonces tal vez hoy Dios tiene una invitación para usted, para que usted viva realmente lo que es Jesús. Porque cuando les presentan el evangelio a los tesalonicenses, Pablo dice, el evangelio vino a ustedes con poder, con Espíritu Santo, con convicción. Juan 3:16 dice, ayer se me olvidó también, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree. Está Pablo y Silas en la cárcel, se cae la cárcel y el carcelero, lleno de miedo y con una gran convicción de Dios, les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y tú y toda tu familia serán salvos. Y no es creer de una creencia, sino que es una creencia sobre la cual yo me paro, sobre la cual mi vida está fundada. No es creer como, yo creo que va a llover en la tarde. Lo que significa creer es una seguridad y una convicción del corazón.
Entonces realmente vamos a poder liderar espiritualmente cuando nosotros estemos convencidos de que Dios es nuestra única herramienta, de que Dios es nuestra única salvación y lo único verdadero que podemos ofrecerle a alguien. Pongámonos de pie.